Bienvenidos a la clase del área de comunicación. Soy la profesora María Victoria, docente del área de comunicación de la institución educativa emblemática Francisco Irazola. Este video está relacionado a la clase de Aprendo en Casa para el primer grado de secundaria. El reto de esta clase es escribir un texto coherente y cohesionado sobre un caso de discriminación étnico-racial. Por tanto, te invito a seguir la clase para aprender a realizarlo. El propósito de esta clase es escribir un texto coherente y cohesionado sobre un caso de discriminación étnico-racial. Antes de escribir el texto, es necesario tener información sobre el tema. Para ello debemos analizar algún texto relacionado con el mismo tema. Hoy vamos a trabajar con el texto El racismo afecta la confianza en uno mismo, el cual está ubicado en el cuaderno de comprensión lectora de la página 68 y 69. Recuerda, al leer tenemos que aplicar las estrategias de lectura, antes, durante y después. Antes de la lectura, aquí debemos predecir el tema del texto a partir de la lectura del título, porque este nos va a dar idea acerca de lo que va a tratar todo el texto. Entonces, es necesario primero leer el título. Luego hacer una primera lectura exploratoria para saber de qué trata el texto. Y una segunda lectura, párrafo por párrafo, donde identificamos los subtemas y las ideas principales, aplicando la técnica de las macro reglas, así como también los subrayados. Ahora veamos cómo se ha trabajado con el texto párrafo por párrafo. Veamos el primer párrafo. Como ven aquí, hemos subrayado algunas ideas claves. A partir de ahí hemos identificado el subtema. El subtema, entonces, en el párrafo 1 es cantidad de casos de discriminación reportados en las escuelas y sus motivos. Y para identificar la idea principal, hacemos la pregunta, ¿qué es lo más importante que se dice sobre el tema? Entonces, la idea principal es, Minedu ha registrado denuncias de discriminación, un 2% atribuidas al color de piel y un 1% al acento y otros a los ingresos económicos y el lugar de procedencia. En este párrafo hemos aplicado la macro regla de supresión, de modo que hemos seleccionado la oración importante y los demás los hemos omitido. En el párrafo 2, aquí hemos resaltado algunas palabras claves, pero no es una oración completa. Por lo tanto, hemos aplicado la macro regla de generalización. Hemos construido el subtema de esta manera: causas y lugares donde ocurren situaciones de discriminación racial. Hemos generalizado a partir de las ideas particulares. La idea principal es: la discriminación racial se origina por diversas causas y en distintos lugares. Párrafo 3. En este párrafo, el autor sigue exponiendo sobre el tema en mención, que es la discriminación. En este párrafo no está presente una oración explícita donde nos anuncia la idea principal, por lo tanto hemos subrayado algunas ideas claves y hemos construido el subtema casos de discriminación registrados. Se está aplicándose en este párrafo la técnica de la construcción, macro regla de construcción. Por lo tanto, la idea principal es: se ha hecho público un caso de discriminación en un anuncio de Saga Falabella y las declaraciones racistas de un conductor. Terminado el análisis del texto, identificado subtemas, idea principal, en el cual consideramos el título del texto, con cuántos párrafos estamos trabajando, el subtema y la idea principal. El reto de esta clase es: redacta un texto con coherencia y cohesión acerca de una situación de discriminación. Puedes elegir entre una que haya investigado en internet, libros, periódicos o una que haya vivido. Es importante que la situación responda a estas preguntas. ¿Qué siente la persona discriminada? ¿Cómo le afecta la discriminación? Si a ti no te pasó ninguna situación de discriminación o aún no tienes información sobre el tema, te muestro a continuación algunos ejemplos de situaciones de discriminación que puedas utilizarlo para redactar tu texto. Tenemos a José María Arguedas, nuestro gran escritor, poeta, antropólogo, etnólogo peruano.
quien desde temprana edad, a tan solo 3 años de haber quedado huérfano de madre, tuvo que vivir con la madrastra, quien la discriminaba, la marginaba. Y por el trabajo de su padre, tuvo que ser trasladado a Arguedas a distintos lugares, y en los cuales en cada una de ellas siempre se sentía marginado. Él era blanco, pero por su origen indígena siempre la marginaban. Por ejemplo, fue trasladado de la sierra, él nació en Andahuaylas, fue trasladado a Ica, la costa. Ahí cursó sus primeros grados de secundaria, primero y segundo grado. Ahí la discriminaban, le decían serrano despectivamente. Él había llegado a ese lugar, a ese colegio, con altas notas de la sierra. Sin embargo, se burlaban, hasta el director se burlaba. Ese serranito con altas notas, le decía. Pero él se propuso, no, al inicio se sintió humillado, pero dijo, no, yo voy a sacar récord de 20 y realmente lo logró. Sin embargo, esta situación de discriminación, de marginación, marcó en su vida, le dañó psicológicamente, el cual en su etapa adulta tampoco pudo superarlo. El otro caso de discriminación es de Azucena Asunción Argendones. Ella gana una denuncia por discriminación racial. Ella trabajó en Huancayo, en Sedam Huancayo, en el cual una compañera le discrimina, le dice, ¿no?, palabras negra, cocodrilo. Y así se iban burlando en su trabajo, ¿no? Pero ella se dio fuerzas para poder denunciarla. Otro caso es de Sofía Carrillo, una periodista que ella denunció discriminación en la oficina de migraciones. Ella ha sido ofendida por un funcionario que quiso pasarlo como una broma. Sin embargo, ella dijo basta y lo denunció, y ella es ahora una activista luchadora contra las humillaciones, contra la discriminación racial. Su lema es callar no es opción. Una vez que hayas elegido o identificado qué caso vas a trabajar, ahora sí puedes empezar a escribir el texto sobre la discriminación, que puede ser propia o de alguno de los casos presentados. Te presento el formato, cómo vas a escribir tu texto. Vamos a trabajar en esta ocasión, voy a seleccionar a un personaje, a José María Arguedas. Teniendo en cuenta eso, el título va a ser Caso de discriminación étnico-racial. En la introducción, ¿qué va? Presentación de la persona discriminada, origen, lugar y fecha en que fue discriminada. Puedes hacer así. Lamentablemente, la discriminación es constante y afecta a muchas personas, como a José María Arguedas, quien fue víctima de discriminación en el colegio de Ica, a la edad de 15 y 16 años. Desarrollo. En el desarrollo vamos a considerar 2 párrafos. En un párrafo vas a explicar la situación de discriminación, en el segundo párrafo, sentimientos de la persona y cómo la afectó. Primer párrafo ahí. Esta situación de discriminación se da cuando José María Arguedas es trasladado de la sierra a la costa a un colegio de Ica. Allí le discriminan sus compañeros llamándolo serrano. Así también las autoridades, como el director, también le discriminaba. Ahora el siguiente párrafo. Sentimientos de la persona, cómo le afectó. Ante tal hecho, anotas ahí el nombre. Estamos trabajando con Arguedas. José María Arguedas se sintió humillado, marginado, y todo esto le afectó en su vida, pues tenía crisis nerviosas, se sentía mal. Sin embargo, tuvo fuerzas de valor para poder afrontar esto y sacó 20, ganaba a sus compañeros. En los demás casos, hemos visto, en los casos que hemos visto de ejemplos, algunos inicialmente han tenido situaciones negativas, pero después han denunciado este caso. En la conclusión, se anota la reflexión tomando en cuenta las ideas antes mencionadas. Puedes comenzar así. Finalmente es importante darnos cuenta que este caso nos sirve para, ya tú anotas la reflexión o tu opinión. Recuerda que tu texto debe estar organizado en párrafos. Para la presentación, en este caso, hemos mostrado. Para el desarrollo, aquí da 2 párrafos. Para la conclusión, 1 párrafo. Muy bien. Ahora aquí te dejo un ejemplo que he escrito
un texto sobre la discriminación. Le he puesto como título Arguedas y la adversidad. Las que están con rojitas son las pistas que les di en el formato anterior y las que están con letra negrita son los que he considerado, ¿no?, para el texto, las ideas que deben ir en cada párrafo. Una vez terminado de escribir, es hora de evaluarnos. Tomamos estos criterios para evaluarnos. Primero, ¿el texto presenta al personaje y situación de discriminación? ¿El texto expresa los sentimientos y emociones de la persona discriminada? ¿Has anotado eso? ¿Hay coherencia entre los párrafos del texto? Es decir, el párrafo 1 se relaciona con el párrafo 2 y así sucesivamente. ¿Utilizaste el texto para darle cohesión? ¿El texto presentará pocos o ningún error ortográfico? Gracias, mis estimados estudiantes. Nos vemos en la próxima clase.